Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. El destino... La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. El destino de gloria y digno de honor, santo es el Señor, santo es el Señor. Gracia y paz a vosotros, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. En esta hora les invito para tomar la palabra de Dios. Vamos a estar recibiendo la palabra de nuestro Señor Todopoderoso. Les invito para abrir en el libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a dar lectura en el libro de Hebreos capítulo 11, el versos del 1 al verso 6. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dale las gracias al Señor y pídele que le hable, hermano, a esta hora. Él está aquí para ayudarnos. Padre bueno y santo, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te damos, Señor, acción de gracias porque eres bueno, muy misericordioso, grande, poderoso, grande y compasivo, Señor. Misericordioso, suficiente para con todos. Te damos gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo en cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Venimos a ti agradecidos, Señor, esperando en tu bondad, en tu misericordia. Por eso ahora también pedimos que nos hables, que nos enseñes, nos aconsejes, nos instruyas por tu Espíritu y tu palabra. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a estar escuchando la palabra de Dios. Vamos a ver un mensaje titulado Los héroes de la fe. Primeramente vemos, mis amados hermanos, que la fe es muy importante para nosotros los creyentes, los del Nuevo Testamento, los que estamos en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Es muy importante para todos nosotros. La fe es la certeza y la convicción de lo que se espera, aquellas cosas que no vemos, pero tenemos que creer. Y la Biblia nos revela que nuestro Dios es un Dios que considera la fe de todos. Y la fe nos ayuda a alcanzar buen testimonio. La fe nos ayuda a agradar a Dios. La fe nos ayuda a comprender, a entender a Dios. La fe es la que nos ayuda también a hacer la voluntad de Dios, a presentar alabanzas, tal vez ofrendas, tal vez algunas cosas que nosotros podamos dar para Dios. Por esa fe es que podemos agradar a Dios, y por esa fe también podemos ser llevados, traspuestos, como dice la Biblia, por la gloria de Dios en estos últimos días. Dios está examinando a todos y dando fe a aquel que le teme, le ama, le obedece, porque en realidad la fe
es de mucho valor para nosotros los cristianos. Por eso es que hay que ejercitar la fe. La Biblia nos revela también que tenemos, hermanos, una batalla de la fe, una lucha de cada día por creer a Dios, por obedecer a Dios. Y la palabra del Señor nos revela, mis amados hermanos, que por la fe nosotros vivimos, por la fe estamos en pie, por la fe somos sanos, salvos, bendecidos, prosperados. Por la fe somos familia de Dios, herederos y coherederos con Dios. Porque la Biblia nos revela que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios es un Dios de creyentes, de aquellos que le creen. La Biblia dice que los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Ningún incrédulo puede agradar a Dios. Por eso es que es importante la fe. Ahora vemos que a través de la historia siempre Dios ha estado obrando en los creyentes. Nunca hemos visto que un incrédulo ha visto algo bueno o alcanzado algo bueno. Los creyentes son los que se han llenado de la bendición, de la gloria, de la corona, de la victoria que Dios le ha dado. Por eso vemos, hermanos, que nosotros somos llamados a creer a Dios, a leer la palabra y a creer a lo que leemos. Aunque no veamos, porque todo esto es la fe justamente. Aunque no veamos, a pesar de todo y contra todo, tenemos que creer en Dios. Por eso vemos, hermanos, que nuestro destino es creer y ver la gloria de Dios, ahora aquí en esta tierra y también por los siglos de los siglos, en la eternidad. Porque Dios es un Dios que hace siempre maravillas, hermanos. Por eso vemos que Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Lo llamó para darle bendición, victoria, aunque no le dio un momento, un instante, pero Él lo llamó y le dio todo lo que pudo anhelar y aún más, porque Dios nunca nos da según lo que pedimos, sino mucho más ampliamente, más de lo que pedimos o entendemos. Por esto vemos que todo aquel que entiende, obedece a Dios, ama a Dios, se llena de la gloria y el poder de Dios. Es importante, hermanos, para poder ver cómo estos hombres pudieron vencer y también que Dios nos llama a nosotros para vencer. Es necesario que nos demos cuenta, hermanos, que tenemos que acabar con la ignorancia de muchas personas. Ignoran a un Dios poderoso, tienen a un Dios reducido, distorsionado, débil, a un Dios incapaz, impotente, histórico, muerto. Cuántas ideas y cosas que piensan de Dios, pero no es así. Dios es un Dios poderoso. La Biblia dice que de Dios es el poder y Él es el que hace cada día grandes cosas, grandes maravillas en los creyentes. Por eso Dios espera a un pueblo que le crea, que le ame, que sea liberado completamente de la cobardía, del temor, del miedo. Dios espera de un pueblo que sea realmente liberado de toda clase de conformismo, pesimismo, de todas las tradiciones de los hombres. Dios quiere un pueblo lleno de gracia, de seguridad, confianza, estabilidad, sabiendo y entendiendo que tiene a un Dios grande y poderoso, suficiente para hacer grandes proezas en todo momento. El Señor está listo para hacer grandes maravillas. Él puede hacer milagros, como Él es un Dios todopoderoso. Él puede obrar y está obrando y puede manifestar su gloria si le creemos, si le clamamos, si nos humillamos delante de su presencia, si día a día ponemos toda nuestra confianza y esperanza en aquel poderoso gigante. Dios va a obrar, Dios va a hacer grandes cosas si nosotros obedecemos a su palabra, confiamos en su palabra, mantenemos una actitud de fe, una actitud de victoria, de creencia y poder en el poder y en la gloria de Dios. Por eso necesitamos, hermanos, también limpiarnos y liberarnos. Y vemos que Abraham fue un hombre que también tuvo luchas y pruebas, pero venció y prevaleció. Estamos viendo en Romanos capítulo 4, el verso 4, podemos ver del verso 17 en adelante, que dice referente a la actitud y la victoria de Abraham. Como está escrito, dice la palabra: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia.
Ahí vemos, mis amados hermanos, ciertamente que Abraham también tuvo luchas y pruebas. Él estuvo, hermanos, llamado para tener la bendición en abundancia. Dios le dijo: mira la arena, mira las estrellas, mira todo lo que puedas ver a la distancia y date cuenta que así será tu descendencia. Yo te bendeciré, te engrandeceré y serás bendición en toda la tierra. Y pasaron los años y no venía la descendencia. Y pasaron los años tras años. Pasaron casi más de 30 años y no vio todavía las promesas que estaban cumplidas en él. Pero él se fortaleció, dice la Biblia, en fe, y él creyó a Dios. Él puso toda su confianza y esperanza en Dios, sabiendo y entendiendo que Jehová Dios puede resucitar a los muertos, puede dar vida a los que no la tienen y amar a las cosas que no son como si fuesen. Por eso él no tuvo problemas tanto en el poder de Dios, porque sabía que Dios es poderoso. Él tampoco tuvo temor de que Dios habría de fallar, porque la Biblia dice que él sabía que su Dios no falla, que él es poderoso para cumplir sus promesas. No dudó, sino que dio gloria a Dios en los momentos difíciles. En los momentos difíciles él se convenció plenamente y se apoyó en el poder de Dios, y por eso dice la Biblia que Dios contó su fe por justicia. Esto es maravilloso. Y dice la Biblia que esto también es para nosotros como un ejemplo, que aunque uno no crea, pero si Dios te ha dicho que vengas a su casa para que te bendiga, para que te prospere, para que te sane, te alegre, te dé paz, gozo, felicidad, así será, hermano. Alábale. Por eso dice la Escritura que también para nosotros escribieron estas cosas para que creamos y podamos también hacernos de las promesas de Dios maravillosas y gloriosas. Por eso, hermanos, que Abraham pudo alcanzar la victoria por la fe y pudo ver abundancia de herederos, y hasta ahora mismo él es el padre de todos los creyentes. Él adquirió una ciudad, como dice la Biblia, mucho más preciosa que la ciudad natural, sino que él esperó en la ciudad gloriosa y eterna. Y así como Abraham y todos los que son de la fe son de Dios y viven por los siglos de los siglos, Abraham está en la presencia de Dios gozando el triunfo, la victoria de la fe. También vemos a otro varón de renombre, hombre de fe, que también pudo hacer grandes proezas por creer y confiar y agarrarse del Dios todopoderoso, invisible, real, maravilloso. Vemos en el libro de Hebreos, también podemos ver el capítulo 11, del verso 24 al 29, que nos habla acerca de Moisés, otro gran siervo de Dios, hombre de fe, poderoso en obras por la fe. Dice la Biblia: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahí vemos, mis amados hermanos, que por la fe este varón también poderoso en obras, Moisés, decidió identificarse primero con el pueblo de Dios. Esto es algo importante. Nadie puede desarrollar su fe si está viviendo por su cuenta, a su manera, o viviendo en una vida desordenada. La fe se desarrolla dentro del pueblo de Dios. Y Moisés decidió ser creyente, decidió ser de Dios. Y por esto que empezó a crecer en la fe. Dice la Biblia que ahí donde decidió la familia de Dios, entonces, al escoger estar con Dios, aunque sufriendo y padeciendo, pero para la gloria de Dios y con propósitos eternos. Así fue que Moisés dejó de pertenecer al pueblo de los mundanos, de los pecadores. Y dice la Escritura que tuvo mayores riquezas, los sufrimientos que es en Cristo y con Cristo, que los tesoros de los egipcios. Y Dios miró esto. Y dice la Biblia que él puso su mirada en el galardón eterno, porque Dios tiene premios, coronas, bendiciones, galardones para los que le aman, le sirven, le buscan ahora en este mundo.
dice, hermanos, porque en realidad el camino de la fe es solamente para los que aman a Dios y deciden alcanzar corona, victoria eterna. Por eso vemos que él decidió ser un creyente y por la fe desafió al rey, no le tuvo miedo al faraón y se sostuvo, dice la Biblia, en Cristo, el invisible, poderoso gigante, y le desafió al faraón, le dijo: deja ir al pueblo de Dios porque es necesario que vayan a adorar a Dios en el desierto. Él no tenía ni armas, no tenía ni ejército, lo que tenía el poder de Dios y la fe en Dios. Dice la Biblia que lo desafió a los egipcios y por la fe y la palabra de Dios castigó al pueblo egipcio. Dice la Biblia que los castigó porque Dios mismo estaba con él dándole instrucciones, señales, y él los redujo. Obediencia, ellos se rindieron. Dice la Biblia que todo Faraón y su ejército se rindieron, se humillaron y le dejaron ir a través del desierto. Y ellos también, hermanos, después que ya vieron que estaban bien lejos los hebreos, entonces decidieron también atraparlo, encorralarlo, matarlo y destruirlo en el desierto. Y vinieron con todo ese ejército y le encorralaron junto al Mar Rojo. Y dice la Escritura, hermanos, que en esto que estaban encorralando, Moisés clamó a Dios y Dios abrió las aguas y pasaron a pie limpio. Dice la Biblia, como por tierra seca pasaron el Mar Rojo. Y los intentaron también el ejército de los egipcios, de Faraón y su ejército. Intentaron pasar y atrapar al pueblo de Dios, pero la Biblia dice que Moisés extendió su mano, su vara, y de pronto se cerraron las aguas y fueron ahogados y murieron todos los enemigos de Dios que perseguían al pueblo de Dios. Por la fe obtuvo una victoria maravillosa para la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Qué maravilloso, hermanos, y qué provechoso es conocer a Dios y tener fe. La fe nos produce mucho gozo, mucho poder, mucha bendición. La fe nos mantiene firmes, nos mantiene poderosos, gloriosos. Toda persona que tiene fe tiene vida, tiene poder, tiene gozo, tiene paz. Aunque no tenga nada en el bolsillo, pero tiene corona en la cabeza, tiene bendición y victoria día a día, porque la fe hace posible hacer grandes cosas, grandes maravillas. También vemos otro hombre prodigioso por la fe, es que el hombre se hace famoso. Vemos a Josué, un hombre también dotado de una fe poderosa, preciosa, un hombre que padeció mucho a causa de la incredulidad del pueblo, de la desobediencia del pueblo de los hebreos. Juntamente con Moisés, este varón padeció mucho, pero él no dudó, tampoco se puso como parte de los incrédulos y cobardes. Los hombres, cuando no temen a Dios, no conocen a Dios, no aman a Dios, hacen lo que quieran, aún en la presencia de Dios. Pero Dios no se agrada de los cobardes. Por eso la Biblia nos revela que este varón Josué pudo detener el sol y la luna. Y dice la Biblia que fue tan grande la fe de este varón que pudo alcanzar la victoria total. Por eso vemos en Josué 10, versos del 12 al 13, que dice: entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabadón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¡Qué maravilloso, hermanos! Aquí vemos que el sol obedeció a la voz de un hombre de fe. El sol, la luna y todo puede obedecer. Por eso vemos también que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, tanta demostración de poder y de gloria, caminando sobre las aguas, un Dios maravilloso, poderoso, que le ordena a la tempestad, al viento, le ordena a las cosas y le hacen caso. Por eso la Biblia dice que el Señor le dijo también al mar: detente, y al viento: detente, y se detuvieron, porque poderoso es Dios, poderoso es la fe en los hijos de Dios. Poderoso es el Señor para respaldar su palabra, su poder en todo momento, en todo lugar. Por eso tenemos que ser creyentes. El Señor te dice: no temas, cree solamente. A veces los hijos
se portan mal y parece que ya no hay solución. A veces las hijas se enferman, se mueren, se van al mundo a pecar, a hacer maldades y parece que ya no hay nada que hacer. Cree solamente, ora a Dios, busca a Dios y Dios tiene respuesta para todo problema. Dios tiene la solución porque el Señor, la Biblia dice que para lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Él es todopoderoso. Él es gigante, hermano, amigo. Él tiene el control de todas las cosas. Por eso no temas, cree solamente. Es necesario creer a Dios. Todos tenemos pruebas, necesidades. También la Biblia nos revela de un varón que aún siendo varón justo, recto, temeroso de Dios, llamado Job, dice la Biblia que este hombre era, el mismo testimonio de Dios es que dice que este Job era un hombre, un siervo de Dios perfecto. Puede ver en Job 1, versos 8, dice: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de mal? Mire qué cualidades y condiciones. Si Dios dice que era perfecto, pues porque era perfecto, recto, temeroso de Dios. Hay muchos hombres que dicen, nadie es justo, nadie es perfecto. Mentira del diablo. Ahí vemos a Job perfecto, Daniel justo, irreprensible. Vemos que los santos hijos de Dios siempre han sido hombres perfectos, fieles, obedientes, justos, santos, porque Dios tiene poder para ser hombres preciosos, poderosos, santos, dignos, como Job. Y dice la Biblia que aún siendo así, perfectos, justos, santos, tienen pruebas y necesidades y problemas terribles. Job, de un momento a otro, sin razón, sin tener la culpa, le sobrevivieron un montón de problemas. La Biblia nos revela, mis amados hermanos, que de pronto el diablo se levantó contra Job para hacerle problemas. La palabra del Señor nos revela que de un momento a otro el diablo hizo descender fuego y quemó, dice, las ovejas, los pastores, y consumió. Después envió vientos y envió un montón de plagas y cosas y destruyó sus animales, sus hijos, los mató uno por uno y todo fue destruido completamente. Quedó él en la nada, en la ruina, después de haber sido un hombre tan riquísimo y poderoso y famoso y irreprensible. Quedó completamente desprovisto de todo. Dice la Biblia que Job, en tales condiciones, él comenzó a postrarse, a adorar a Dios y a proclamar su integridad y su confianza en Dios. Y dice la Biblia que con todo él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y no pecó, porque él era un hombre justo, con problemas o sin problemas, con todo o sin nada. Él seguía siendo justo, santo, recto, temeroso de Dios. La Biblia nos dice que el diablo no se quedó tranquilo, siguió insistiendo en hacerle daño a Job. Por eso que hay tantas maldades en este mundo, porque hay un diablo que se levanta para hacer problemas, pero hay que vencerle al diablo y a todos los problemas. Por eso la Biblia dice también que Job fue herido por el diablo en una sarna maligna, desde la planta de la cabeza o de la planta de los pies hasta la cabeza, hasta la coronilla de la cabeza. Y dice la Biblia que él estaba también así enfermo, arruinado y no sabía qué hacer. Estaba triste, rascándose con tejas, con tiestos, dice la Escritura. Y de pronto se acerca a la mujer y le dice: Job, maldice a Dios y muérete, todavía retienes tu integridad. Y Job le dijo, como suele hablar una mujer fatua, así has hablado, que recibiremos de Dios solamente el bien, y el mal no lo recibiremos. Y con estas palabras, hermanos, Job estaba venciendo al diablo, a la carne, al mundo, al pecado, y teniendo la victoria para la gloria de Dios. Y así fue, hermanos, que Job venció por la fe todas clases de enfermedad, tempestad y toda obra del diablo. La Biblia nos revela que el diablo se levanta también para hacernos problemas. Por eso dice la Escritura también que Job, en medio del problema, de la dificultad, confesó victoria. Esto es lo que tenemos que hacer. Job 19 dice la Escritura, mira lo que nos revela el verso 25 al 27. Y dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Dice la Escritura: y después de deshecha está mi piel en mi carne, he de ver a Dios, el cual lo veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Aleluya.
Ahí vemos que estas palabras de Job hicieron posible una victoria amplia sobre el diablo y sobre todas sus fuerzas, sus obras. Por eso vemos que después que este varón pasó la prueba, Dios le levantó, le honró grandemente. Dice la Biblia, hermanos, que Dios quitó la aflicción de Job, quitó la prueba, destruyó a sus enemigos y le constituyó, dice la Biblia, otros amigos, y además de esto le dio bendición, el doble de todo lo que había tenido. Le dio hijos, hijas, le dio también, como dice la Escritura, abundancia de ganado y bendiciones, oro, plata y toda bendición, porque Dios le honró, porque él fue un hombre victorioso por la fe, venció, aleluya. También vemos otro caso, aunque hay muchos casos en la palabra de Dios que nos revela de hombres poderosos, maravillosos, que supieron darle la gloria a Dios. La Biblia nos habla de otro hombre también poderoso en fe, un héroe de fe que se llamó David. Este hombre, David, también fue menospreciado, ignorado por sus familiares. Su padre no le consideraba. Le puso en el trabajo más humillante, le mandaba a apacentar ovejas. Dice la Biblia que eso era un trabajo humillante para los hombres y los hijos. Y este fue allá a apacentar ovejas. Y los otros hombres eran hombres estimados, valorados. Estaban sus hermanos, estaban unos en la guerra, otros en el trabajo, estaban como hombres muy preparados y capacitados. Y cuando el profeta Samuel recibe órdenes de Dios para ungir a un hombre, a un rey conforme a la voluntad de Dios, este también va a buscar a los hijos de Isaí. Y cuando encuentra uno por uno, hermanos y amigos, dice la Escritura que este varón Samuel estaba mirando quién es el más hermoso, el más alto, pero el Señor le dijo, no mires la apariencia del hombre, porque Dios no mira la apariencia, sino el corazón de los hombres. Y de esta manera vemos que Samuel tuvo más cuidado y de pronto el Señor le guió a aquel ungido, aquel maravilloso y poderoso David, porque él era un hombre desde pequeño, un hombre temeroso de Dios. Por eso no es casualidad que los hombres se hacen héroes de un momento a otro. Esto a través de un proceso de comunión, de obediencia, de sujeción, de crecimiento espiritual. Y vemos, hermanos, que cuando ungió Samuel a David, entonces el Espíritu de Jehová descendió sobre David y empezó a sentir un poder, una gloria mucho más superior. Y de pronto David estaba, dice la Biblia, cerca al pueblo de Dios, allá en el campo de batalla, junto a Saúl. Dice la Biblia que David empezó a observar que había un gigante incircunciso llamado Goliat, un gigante en la carne, abusivo. Dice la Biblia que ese hombre le hacía estremecer al pueblo de Israel. Mas David, como dice la Escritura, de frente fue a Saúl y le dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl le tuvo en poco a David. Dijo, tú eres un joven, tú no puedes pelear. Tú eres un muchacho, tú no sabes pelear. Y David le dijo, tu siervo era pastor y de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y lo tomaba uno de los corderos de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces, hermano, así convenció para ir a la batalla. Dice la Biblia que cuando se enfrentó frente al gigante Goliat, David cogió solamente 5 piedras, porque no pudo a causa de su estatura y tal vez nunca tuvo costumbre de usar las armas de guerra, él no las usó. Cogió su saco pastoril, dice la Biblia, y cogió 5 piedras y se enfrentó con su palo, se enfrentó al gigante Goliat, y este gigante salió para insultar a David, y David se le desafió con la palabra, el poder del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te
cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos y a las aves del cielo y a la bestia del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Bendito sea Dios. Aleluya. Santo es el Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al teléfono 352769 o al celular 943 97 35 72, o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.